así de pie decimos gracias, Señor, por tu misericordia, por tus beneficios. Gracias por tu trato con nosotros y gracias porque hoy aquí podemos decir santo, santo, digno eres. Hoy podemos adorarte. Alabamos y bendecimos su nombre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. La Biblia dice que con el corazón se cree. ¿Cuántos ya creen en Jesús como Salvador personal? Pero con la boca se confiesa. Hay que confesarlo. Y yo levanto mi mano derecha y públicamente confieso que Jesucristo es mi Salvador personal y Señor de mi vida. Confieso que Jesucristo es el Salvador y Señor de toda mi familia. Confieso que Jesucristo es el Salvador y Señor de mi iglesia. Jesucristo es el Salvador y Señor de Venezuela. A Él sea la gloria ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Pueden sentarse. Dios les continúe bendiciendo a todos. Hace algunas semanas iba saliendo de la oficina cuando me llega una persona con un sobre y me dice: tenga, pastor. Y eso me dice él, son los diezmos. Pero era un día viernes en la tarde. Le digo: bueno, mire, como hay escuela dominical dentro de 2 días, ¿usted viene a la escuela dominical? Y la persona me dijo: sí. Entonces tráigalo el domingo. Entrégalo el domingo en el culto. Y la persona me dio una respuesta que me puso a pensar. Me llamó a la reflexión. La persona vino y me dijo: no, pastor, téngalo usted, entrégalo usted, porque si no, yo los gasto. Tómalo, porque si yo me quedo con ellos, los gasto. De aquí al domingo los gasté. Entonces no me quedó otra cosa que recibirlo, abrí la oficina, no había nadie en la oficina, dejé el sobre, me fui a casa. Pero en el camino a casa comencé a pensar sobre lo que ese hombre hizo y sobre lo que él me dijo. Él me dijo: estos son los diezmos. Claro, él da los diezmos porque la Biblia dice que hay que diezmar. Él está claro en eso. Y por eso él da los diezmos. El 10% de lo que él gana, él lo aparta para el Señor. Así está en la Biblia. Pero él me dijo a mí: yo lo sé y yo doy el diezmo. Pero si no la agarra usted ahorita, yo los voy a gastar. Él sabe que no debe gastarlos y por eso me lo tenía que dar. Él sabe que no son de él, son de Dios. Y por eso me lo está dando y me obliga a recibirlo. Pero él me está diciendo a mí: pero los gasto. Le faltó decir: por favor, le suplico, no deje que yo me quede con él. No, le faltó suplicar. Pero él dijo: yo los gasto. Caminando a casa pensé: ¿qué tantas cosas nosotros nos decimos y hacemos conscientes de que en 48 horas puedo equivocarme? Porque yo le dije a él: es viernes, el domingo tráigalo. Él no podía soportar 48 horas. Y yo digo: ¿somos tan frágiles así? ¿Somos tan vulnerables así? Muchos de nosotros no soportamos mucho. En 48 horas nos equivocamos. En cuestión de unos días hacemos algo que no debemos hacer. Una de mis grandes preocupaciones cuando cerramos el templo, por todo el tiempo que lo cerramos por causa de la pandemia, ¿se acuerdan? Marzo del 2020. Una de mis preocupaciones es: no vamos a hacer culto por mucho tiempo.
Alguien me dijo a los 3 meses, pastor, ¿y cuándo vamos a volver? No, esto va por mucho tiempo. Y mire que fue casi por 2 años. Y una pregunta que yo me hacía es, ¿cuántos creyentes van a soportar y se van a mantener fiel no teniendo cultos? No pudiendo ir a la iglesia en muchos meses o en más de un año, ¿cuántos van a sobrevivir a eso? Me hago ese planteamiento. ¿Cuántos somos como ese hermano que dice, por favor, porque si no, me equivoco? Si no, hago lo que no quiero hacer, hago lo que no debo hacer, mire que lo puedo hacer. Y toman decisiones y viven a veces armando, emparapetando, inventando, porque simplemente lo hacen, simplemente se equivocan. Y me hice una pregunta que se las hago a ustedes. Quiero que pensemos en esto. ¿Qué nos controla? ¿Qué nos regula? ¿Qué recursos tenemos nosotros como cristianos para aguantar más de 48 horas como este hombre? ¿Qué recursos tenemos para soportar un poco? ¿Qué nos controla para no hacer lo que no debemos? ¿Saben? Quiero mostrarles 4 cosas que deberían controlarnos. Pienso que son sumamente importantes y que usted tiene que trabajar en eso. Son 4 cosas por las que usted debe orar, de manera tal que mañana, pasado mañana, en el ejercicio, por los próximos años, usted diga, tengo controles, tengo reguladores internos que impiden que yo cometa un error 48 horas después, 2 días después, 6 meses después, 1 año después, que están en mí. ¿Qué nos controla? En la palabra de Dios consigo un pasaje en Proverbios que dice, Proverbios 23, verso 17, que dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Amén. Noten cómo dice la Escritura. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Necesitamos recursos que nos controlen, que nos regulen, que nos gobiernen, para no hacer lo que hacen los mundanos. Muchos cristianos están imitando a los mundanos, en lugar de los mundanos imitando a los cristianos. Y muchos mundanos están practicando cosas que practican, muchos cristianos están practicando cosas que practican los cristianos. Voy a decirles esto. Hace unos meses atrás fui a un negocio de verduras y cuando estoy comprando veo que tienen un televisor así como estos, una pantalla plana, y tienen un video allí y lo que estoy escuchando son cánticos cristianos, cánticos de adoración que yo conozco, los cantamos aquí, los tenían allí y lo tenían en una pantalla, lo tenían en otra pantalla. Es un local grande que venden verduras, así que yo estaba comprando mis cosas, mis papas, mi zanahoria y todo lo que tenía que comprar y la adoración, y yo estoy ahí conectado. Y cuando llego a la caja, está una mujer en la caja y yo le digo, ¿aquí son evangélicos que están escuchando esas canciones? Nunca le dije, soy pastor, por favor, sino que dije, ¿aquí son evangélicos que ponen esas canciones? ¿Y sabe qué me dio la mujer? No somos evangélicos. Digo, ¿y por qué las escuchan? Me dice ella, porque esas son canciones que llegan al alma. ¡Wow! No son evangélicos.
Y me dijo, son canciones que llegan al alma. Entonces yo ahí aproveché para hablarle de Cristo a ella. Creo que era el primer cliente porque era la mañanita temprano cuando yo llegué. Y estaban los demás, los vendedores y tal, y en esa caja estaba ella sola, no había gente a mi alrededor. Y le dije, ¿sabe que yo estoy identificado con esa canción, con esas canciones desde hace muchos años? Le digo, ¿verdad? Le digo, sí. Le cuento que a los 14 años mi mamá estaba enferma, inconsciente en casa, y por allí le di el testimonio de cómo mamá volvió a la vida después de una oración. Le conté todo. Le hablé de cómo eso me llevó a Cristo y por qué me identifico con esas canciones. Le testifiqué. La mujer se le aguaron los ojos y la invité a aceptar a Cristo como Salvador personal. Le dije que hiciera una oración. Cuando volví después otro día, me vio y me reconoció y me dijo, no tienen otra historia que contarme. Pero he ido a negocios de evangélicos, he ido a negocios de hijos de Dios y las canciones que tienen puestas son mundanas, de letras sucias, insinuadoras. Entonces, mientras yo voy a un negocio y la música que se escucha es cristiana y de adoración y no son cristianos, escuchamos a cristianos que en sus negocios y en sus casas tienen salsa, merengue, rap, tienen de todo menos adoración a Dios. ¿Quién puede regular eso? ¿Qué puede regular? Necesitamos reguladores, controles, para no poner música mundana en mi casa. ¿Están aquí? Necesito algo que me controle para no poner música mundana, sucia, pecaminosa, insinuadora en mi negocio. Que nos controla. Porque hay muchos cristianos que están haciendo lo que hace el mundo. Amén. ¿Están aquí? Y cuando veo que hay muchos cristianos que están imitando al mundo en su manera de divertirse, en su manera de vestirse, en su manera de hablar, en su manera de disfrutar la vida y todo lo demás, y están utilizando el sistema de este mundo, entonces necesitamos recursos que nos controlen, que regulen nuestras vidas, que nos gobiernen para no hacer lo que no debemos. Un control número uno que necesitamos es el temor de Dios. ¿Qué dice el Salmo que acabamos de leer? No tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Te llama la atención el artista de moda? ¿El influencer de moda? ¿El cantante de moda? Y ya te quieres vestir y tatuar y cantar y hablar como él o ella y hacer. No tengas envidia de los pecadores. ¿Y cómo hacer para no querer las cosas de esos que parece que son felices y se dan vida y disfrutan la vida? ¿Cómo hacer para no perseguir lo que ellos persiguen, no hacer lo que ellos hacen? Dice la Escritura, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Solo el temor de Dios te puede controlar. Y si hay temor de Dios, escúchame, vas a dar un paso y te quedas allí. No puedes avanzar porque el temor de Dios te gobierna. El temor de Dios lo voy a decir de una manera y voy a decir algo que nunca había dicho desde el púlpito.
El temor de Dios es tu actitud reverente hacia Dios. Es que yo creo en Dios, es que Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios. Yo no puedo hacerle eso a Dios. Yo no voy a deshonrar a Dios. Yo no le voy a fallar a mi Dios. Esa es la actitud. ¿Y por qué tú no haces esto? Porque yo creo en Dios. Porque Dios es mi Padre. ¿Y por qué tú no vas para allá? Porque soy cristiano. Parece bobo, míralo como sea. Pero yo tengo temor de Dios. Yo no quiero hacerle eso a mi Dios. Alguien diría, yo no quiero tener problemas con Dios. Yo no quiero que Dios se desagrade de mí. Amén. Cuando yo estaba muy niño, no hace mucho de eso, nosotros los niños de la década del 50, de la década del 60, entre niños hacíamos algo que no era. Y un niño le decía al otro, ve que papá Dios te está viendo. Otro decía, ve que papá Dios te puede castigar. Amén. Había esa conciencia. Claro, la religión metió mucho aquello del Dios que castiga y como que se fueron extremos. Pero ciertamente Dios es nuestro Dios y queremos agradarle a Él. Amén. Yo me imagino, perdonen ustedes mi criollismo hoy, pero yo me imagino a ti cantando hoy, estabas cantando, Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿Lo cantaron? Y esta semana te invitan a una fiesta mundana y te tomas una cerveza. ¿Dios? ¿De qué estamos hablando? En la iglesia, Santo, Santo, Santo. Y entonces allá afuera te provocan y le sacas la madre a otro. No hay temor de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué nos debe controlar? ¿Qué nos controla? ¿Qué nos gobierna? Tiene que haber algo en nosotros que cuando nos dé la locura, el disparate, que cuando queramos hacer algo porque tenemos rabia, porque amanecimos mal, porque nos provocaron o lo que sea, tú te frenes. Tiene que algo te tiene que controlar, dominar, algo te tiene que frenar. Y ese es el temor de Dios. Amén. Porque vas a dar un paso y dices, no, yo tengo una actitud reverente hacia Dios. Yo tengo una actitud temerosa hacia Dios. Mira, yo respeto a Dios y a su palabra. ¿Lo captan? Ahora, decía que iba a decir algo que no he dicho antes. Y primera vez que lo voy a decir. Yo creo que hace falta no solamente temor de Dios, que es esa actitud reverente, respetuosa hacia Dios. Creo que necesitamos también una dosis importante de miedo a Dios, que es otra cosa. Y pastor, usted está diciendo que le tengamos miedo a Dios. Sí, porque te voy a decir esto. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios es paciente contigo. Dios te da las 1000 oportunidades. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Un día de esto colmas a Dios. Un día de esto Dios se cansa. Un día de esto Dios dice, ya es demasiado. Ya abusaste. Un día Dios te dice, te pasaste ya. Entonces Dios viene con sus juicios. Deberías tener temor de Dios porque creo que Dios es un Dios que te da 1000 oportunidades, pero también puede ser un Dios que dice, hasta aquí tu abuso, tu desorden, tu descaro.
Hasta aquí tu desprecio. Y en ese momento Dios vendrá para juzgar. Tenga miedo, tenga miedo. Amén. Tenga miedo. Usted hizo una cosa una vez, hizo dos. Hay un momento en que usted afecta su conciencia y usted viene y hace las cosas como usted quiere. Usted lo hace y sabe un asunto. Se acostumbró a hacerlo. Ya no le importa. La conciencia ya no le dice nada. Entonces Dios vendrá para juzgarte. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ten temor, porque Dios puede hacer cosas. Es más, te voy a decir un asunto. Después, los que saben más Biblia que yo, que me corrijan a la salida. Amén. Deberías tener temor de Dios o deberías tener una buena dosis de Dios, porque si no corriges a tiempo, Dios te puede acortar los días. Yo soy de los que creo que Dios te quita la vida para que no te vayas al infierno. Pastor, usted me quiere meter miedo a mí. Ojalá agarraras miedo para que te compongas. Amén. Pablo dijo en una de sus cartas que a veces Dios acorta los días de las personas para que no se vayan al infierno. Pagan con su vida su desorden. Amén. ¿Qué debe controlarnos? Temor a Dios. ¿Qué debe controlarnos? Una buena dosis de miedo para que no nos volvamos sinvergüenza. ¿Están conmigo? ¿O ustedes creen que esta vida cristiana no es algo serio? La vida cristiana no es religión. Que vivo como ven, como me dé la gana, me doy 3 golpes de pecho y ya, resolví. No, esto es serio. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre haga, eso va a recibir. ¿Verdad que así dice la Biblia? ¿Verdad que dice eso la Biblia? Deberías tener temor de Dios porque hoy hiciste algo, te enjuagaste la boca, te perfumaste, te maquillaste y no pasó nada. Cuidado no sea que dentro de 20 años coseches lo que hiciste hoy. Pastor, me está asustando. Ten temor de Dios. Amén. Hay vidas desgraciadas en este mundo. Vidas que se fueron al fracaso y miran a Dios y dicen, Dios, ¿por qué? Y deberían retroceder en el tiempo para ver cuál fue su estilo de vida y a lo mejor descubrirán el por qué. Tarde o temprano, lo que el hombre hace, lo paga. Deberían tener temor de Dios. Amén. Le voy a poner un caso, un ejemplo acá. Dice la Biblia, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Moisés en el desierto quiso tener pareja, quiso tener otra mujer. La Biblia dice cusita, lo que quiere decir que Moisés tenía una cusita con la cusita.
No, está muy serio ustedes, tengo que echar un chiste, ¿verdad? Está en el libro de Números capítulo 12. Déjenme leérselo. Números capítulo 12, en el verso 12 dice, y dijeron, cuando Moisés tomó esa decisión de tener una cosita con la cosita, ¿verdad? Entonces dice, y dijeron, por el texto da la impresión que quien tomó la iniciativa y quien hizo el mal comentario fue la mujer, fue María. María dice, una mujer aquí hace el mal comentario y Aarón le sigue la conversación y dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Cuando Moisés toma una decisión que a ellos no les gustó, ellos dijeron, o sea, el único espiritual aquí es él. Dios nomás que habla es a través de él. Está equivocado. Nosotros también somos profetas. Yo también tengo ministerio. Y yo tal. Ese María con Aarón. Y dice la Escritura. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, los que estaban hablando mal de Moisés, les digo a los tres, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Se manifestó la presencia de Dios allí. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. A María la murmuradora y a Aarón, que le gustaba escuchar más los comentarios. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando usted vaya a hablar, tenga temor. Cuando vaya a hablar mal de alguien, tenga temor. Amén. Cuando a usted se le ocurra dañar el testimonio de otro, tenga temor. Tenga temor. Porque a Dios no le agradan los murmuradores y los que dañan la moral de otros. Eso a Dios le ofende. Tenga temor. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasó acá? Y dice la Escritura, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y usted me dirá, bueno, pastor, disculpe, pero eso era en el Antiguo Testamento. El Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y dice la Escritura, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Le cayó una lepra a María. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés. Aarón salió corriendo cuando estaba Moisés. Lo tenía cerquita. Y le dice, Señor mío. Ahora sí es Señor, ¿verdad? Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Ahora sí es pecado. Ahora sí es locura. Locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, que era un hombre, un buen hombre, era un hombre manso. ¿Sabe qué hizo Moisés? Moisés dice, clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que le sanes ahora. Esto hizo Moisés con la mujer que estaba hablando mal de él. Y respondió Jehová a Moisés, mire lo que dice Dios
a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Costumbre que había en aquel entonces. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios dijo: sí, yo la voy a perdonar y le voy a quitar la lepra. Pero vamos a hacer como cuando el padre escupe a la mujer, a la hija. Fuera del campamento, todo el mundo lo va a saber. Allá 7 días y después regresa. Así lo hicieron. Y después volverá a la congregación, dice. Así María fue echada, la botaron del campamento, tuvo esa vergüenza 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Y dice, y después el pueblo pudo partir. ¿Sabe qué dice este pasaje? Cuando hay temor de Dios, usted se muerde la lengua. Porque usted no sabe. Amén. ¿Sabe un asunto? Daña a alguien con tu lengua y tarde o temprano tú vas a ser avergonzado por Dios. Amén. Santos, ¿ustedes están aquí? ¿Ustedes no han visto eso de que alguien dijo: mira fulanito, tanto que él decía de los demás y él la hizo peor? ¿Sí han visto caso de eso? Mira, tanto que hablaba y resulta que él sí. ¿Qué pasó? Que por no tener temor de Dios y dañar a los demás, Dios dijo: te voy a avergonzar públicamente. Y Dios lo hace. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios serio? Necesito controles para no hacer lo que no debo hacer. Necesito algo que me regule y que me gobierne. Necesito esto para no equivocarme. Y un control es tener temor de Dios. Amén. Usted dice: no sé, hermano, ¿qué me pasa? Porque yo vengo, me arrepiento, le digo a Dios que sí y después a los días lo vuelvo a hacer. ¿Qué cree usted que sea? Hermano, primero, ¿Cristo está en tu corazón? Porque posiblemente que no, Cristo no esté por ninguna parte. Amén. No entiendo cómo personas que dicen que están en Cristo cometen barbaridades que no deben cometerlas. Y pregunto: ¿de verdad que son salvos? ¿O simplemente practican la religión? Y en todo caso, ¿eres salvo? Entonces perdiste el temor de Dios. Y tu gran problema es que no tienes miedo, que no tienes temor. Y ahora tenemos que orar: Señor, trae temor a mi corazón. Espíritu de Dios, obra de tal manera que cuando yo vaya a dar un paso me dé taquicardia. ¿Están conmigo? Que cuando yo vaya a cometer un disparate me tiemblen las manos. Que cuando yo vaya a hacer algo que tal me vengan cosas a la cabeza que no. Que haya temor de Dios en tu corazón. Y tú puedes decir: no lo voy a hacer porque amo a Dios. No lo voy a hacer porque Dios es mi Dios. No le voy a fallar a mi Dios. Amén. No le voy a fallar a mi Dios. ¿Están conmigo? Me llega un joven y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Digo: ajá. ¿Tengo novia? Sí. Pero terminé con ella. ¿Y eso? Pastor, esa novia quería que yo fornicara con ella. Y me tenía una presión para que yo fornicara con ella. Ajá. Pastor, yo no le voy a fallar a mi Dios. Terminé con ella. Oye, qué bien, ¿ve? El muchacho se ve sencillito ahí,
bajo perfil en Estrella de Belén y tiene temor de Dios. Amén. Él es un tipo de muchacho que si esa se enamoró de él, difícilmente se enamore de él otra. No tiene muchas a su favor. O sea, no tiene mucho recurso. Era como que su oportunidad. Pero mejor es morir solo con Cristo que un poquito de carne e irme al infierno acompañado. Amén. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una buena dosis de temor o de miedo, de manera que nos recojamos, que no demos el paso. ¿Me escuchó bien? Proverbio capítulo 16, verso 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si hay temor de Dios, tú te apartas. Oremos, Señor, quiero que me controle tu temor. Quiero que obres en mí para que yo no haga en 48 horas lo que no debo hacer. ¿Están conmigo? Otra cosa que puede controlar y regular nuestras vidas son nuestros principios cristianos. Daniel capítulo 1 verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Ahora él está cautivo, él está en el palacio del rey. Ahora él fue escogido porque era un chico preparado, un chico con buen nivel académico y todo lo demás. Y el rey dijo: este viene para formar parte de mis consejeros y sabios. Dentro de 3, 4 años tiene que estar listo, está reclutado. Lo trajeron a la fuerza, estaba en el palacio del rey. Y lo normal era que todos los que estaban allí preparándose para el futuro y que iban a ser los sabios del rey de aquel entonces comieran de la comida del rey y de los banquetes del rey y bebieran del vino del rey. Pero Daniel fue el único que dijo en ese palacio: no voy a comer de los banquetes del rey, ni voy a beber del vino del rey. Esa vida y esa pompa y esa fiesta y ese lujo y ese disfrute, no voy a participar de ello. ¿Por qué? Porque él tenía un principio, y el principio que él tenía, propio de su cultura, propio del pueblo de Israel, era que no participaban de las comidas de los paganos. Eso era un principio. ¿Qué controló, qué reguló a Daniel? Sus principios. Y dijo: no. Si tú no tienes principios firmes, principios espirituales, si tú no tienes valores, si no hay normas en tu vida, si no hay ley en ti mismo que te regule, tú aceptas cualquier invitación. Tú sales con cualquiera. Tú vas a donde no debes ir. Tú participas de todo. Y yo te pregunto: ¿a qué cosas tú le dices que no en esta vida? Cuando te invitan, cuando sales, cuando te acompañan, ¿a qué le dices que no? Porque cuando tú no tienes principio, tú le das la bienvenida a lo que sea. ¿Me escuchan? Daniel dijo: no como de eso. Mira que vas a tener problemas, que los tenga, pero no voy a comer. ¿Lo vio conmigo?
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Yo me imagino esas carnes en vara que tenía que comer el rey, con aguacate, queso en mano, patacón. ¿Ah? Pero digo, el problema es que como yo tengo principios, hay gente con las quienes no debo comer. Hay gente con las que no debo salir. Hay fiestas a las que yo no iré. ¿Están aquí? Pues es con usted. Se lo estoy diciendo a usted. Amén. No puede ser que los hijos de Dios, se enloden con las porquerías de este mundo. No puede ser que haya cristianos que no sepan decir no porque soy cristiano, no porque soy hijo de Dios, no porque represento el santo evangelio de Cristo, no porque tengo un Dios. No es posible que hayan cristianos ahora que no puedan decir que no. Una muchacha de acá de la iglesia hace años, hace más de 24 años porque estábamos en el otro templo. Es más, hace más de 30 años. Es más, hace 40 años de eso. Porque fue en la década del 40. Yo estaba comenzando a pastorear y se levantó una joven que era mi amiga. Nos conocimos cuando ella y yo teníamos 16 años, 14 años, perdón. Nos conocimos en la iglesia donde yo me congregaba y cuando yo vine a Estrella de Belén, ella también la conseguí allí, comenzó a ir a la iglesia. Éramos amigos de los 14 años, ella se levanta en la iglesia, ella comenzó a trabajar con un ministerio y todo lo demás. La chica tenía mucho potencial, muy dinámica, se hizo profesional y un día, un diácono de la iglesia, un hombre santo, un hombre de Dios, la llamó y la reprendió y la trató de mundana porque la muchacha vino con una blusita de terito, con unas copitas, la espalda descubierta, y el diácono lo tuvo que amonestarla. Estaba casi. Y ella viene a hablar conmigo, José Luis, porque ella me decía José Luis, brava, me trató como una mundana. Yo digo, bueno, por la ropa parece. Por la ropa parece. Se fue de la iglesia. Bueno, cada quien vista como le dé la gana, pero quiero decirle que no es posible que no le digas que no a algunas prendas. Y cuando te pregunten, ¿y por qué no te las pones? Por principios. Amén. Y eso va con la mujer y va con los hombres. A un chico le dije, si tú no quieres que te tilden de gay, no te pongas esas fradelitas, ni esos colorcitos, y corrige el amaneramiento, porque cuando te tilden te vas a ofender, te van a faltar el respeto. Escuchen. Si queremos tener controles, abracemos principios. Amén. ¿Me están escuchando? Porque cuando usted no tiene principios, cuando usted no tiene claros sus valores, cuando no hay norma, cuando no hay ley en ti mismo, entonces tú aceptas cualquier cosa y tú lo haces.
Necesito principios que me digan, ¿para dónde vas? Principios que te digan, no. Amén. ¿Están conmigo? Cuando descubras tus principios y abraces tus principios, no harás cosas que los demás hacen. Amén. La vida cristiana, quiero hacer una aclaratoria, no es una vida de prohibiciones. Es una vida en Cristo que la disfrutamos de una manera natural, espontánea, libre, porque no regulan el temor de Dios y los principios bíblicos. Amén. Ahora, yo tengo que decirles esto. Si usted tiene problemas con las prohibiciones, si usted tiene problemas con que le estén diciendo cosas, si usted se siente en esta vida cristiana algo así como que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y usted tiene como que un tormento, como un acoso, una cosa, usted no está viviendo la vida cristiana. Además, usted no ha aprendido nada. No sé qué hace aquí. Porque si es hijo de Dios, hay temor en su corazón. Si es hijo de Dios, hay principio en su corazón. Y eso fluye y funciona de manera natural. Usted lo hace y se siente bien. Usted lo hace y lo disfruta. Usted lo hace y sabe que está agradando a Dios. Usted tiene paz consigo mismo. No se tratan de prohibiciones. Se trata de que hay temor de Dios en su corazón y ese temor de Dios lo regula usted de manera pacífica, de manera armoniosa. Eso se trata de que los principios cristianos funcionan en usted. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida de provisiones, es una vida de principios que abrazamos inspirados en la palabra de Dios. Amén. Deben regularnos el temor de Dios, debe controlarnos. Los principios cristianos también deben controlarnos nuestras disciplinas espirituales. Amén. Disciplina espiritual. Para que tengan una idea, y termino, ¿verdad? Dice la Escritura, Daniel capítulo 6, verso 8. Volvemos otra vez a Daniel, porque el rey decretó y dijo, nadie va a clamar a ningún Dios, sino a la estatua que yo levanté. Nadie le va a clamar a nadie sino a mí. Y el que le clame a otra persona y ore a otra persona que no sea mi persona, que no sea mi estatua, lo mato. Se muere de una vez. Y se hizo un decreto. Y se publicó el decreto. ¿Sabe? Daniel no salió a provocar al rey. Daniel no salió maliciosamente a estorbar la vida de los demás. ¿Sabe qué hizo Daniel? Daniel 6:8 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿sabe qué hizo? Entró en su casa, abrió las ventanas de su cuarto, las que miraban hacia Jerusalén, se arrodilló. ¿Sabe qué dice la Biblia? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Cuando prohibieron que no se debía clamar a su Dios, él fue y clamó porque solía hacerlo. Tenía una disciplina espiritual. Amén. Él estaba acostumbrado a hacer algo espiritual que lo conectaba con Dios y lo fortalecía. Lo hacía de manera natural. Todos los días abría la ventana 3 veces al día, que miraba hacia Jerusalén y doblaba sus rodillas y adoraba. Cuando le dijeron, no lo puedes hacer,
lo hizo de manera natural y espontánea porque eso era lo que él hacía toda su vida. Era su disciplina, era su estilo de vida, era lo que siempre hacía y disfrutaba. Las disciplinas espirituales son cosas que venimos haciendo para Dios. Y como decía antes, cosas que hacemos de manera natural y espontánea y que glorifican a Dios y nos nutren. Debemos crear disciplinas espirituales. La vida devocional puede ser una, el leer la palabra puede ser una, congregarme puede ser otra. Amén. Hay tantas disciplinas y tú deberías crear las tuyas en función de que te conoces, para que esas disciplinas te controlen. Ten temor de Dios, por favor. Abraza principios cristianos, pero ve formando y creando tus propias disciplinas espirituales. Noten cómo dice la escritura, Daniel 6:8 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa, porque eso se llama iniciativa. Él entró en su casa para estar a solas con Dios. Él abría la ventana como hacía todo israelita para mirar hacia el lugar donde estaba Jerusalén. Él se arrodillaba porque era su costumbre arrodillarse. Él lo hacía 3 veces al día y él oraba porque esa era su costumbre, doblar las rodillas, orar a Dios, dar gracias a Dios. Era su disciplina. Y tú dices, o debería decirte, bueno, como yo me conozco y yo sé que esta es mi debilidad, y yo sé que soy vulnerable por este lado, o sé que tengo estas carencias, voy a crearme una disciplina. Amén. ¿Están conmigo? Les cuento esto. Una de mis últimas disciplinas surgió para no volverme loco. Para no volverme loco. Hace 3 años, la mente me comenzó a trabajar. Multitud de pensamientos dentro de mí. Y yo tenía que resolver esa situación. Entonces, cuando llegaba la noche y me acostaba, que era algo nuevo en mí, la multitud de pensamientos querían atormentarme. ¿Cómo lo resuelvo? Con una disciplina espiritual. Y el Espíritu de Dios me dijo lo que iba a hacer. Me dijo esto: toma un texto bíblico de tu lectura devocional. Toma un texto. Intencionalmente toma el texto con el cual te vas a quedar todo el día, pero te lo vas a llevar a tu cama cuando te vayas a acostar. Cada vez que te vayas a acostar, acuéstate con una cita bíblica. Y acostado, la vas a repetir, el texto bíblico. Lo vas a repetir. Y vas a meditar también en ese texto, porque meditando vas a descubrir verdades en ese versículo y así vas a dormir. Entonces ahora tengo una disciplina. Cuando me acuesto con mi mujer y un texto bíblico. Amén. Y el texto bíblico lo repito y lo repito. Hay días que cuando me voy a acostar no me acuerdo del texto bíblico. Entonces vengo, busco el celular, prendo la lamparita, agarro la Biblia, voy al pasaje bíblico, aquí está. Lo leo, sentado en la cama, lo leo. Mi esposa está durmiendo, lo leo, trato de memorizarlo, por lo menos por ese momento. Lo dejo allí, me acuesto y comienzo a repetirlo y a repetirlo y a meditar en él. Y les cuento algo. La multitud de pensamientos dentro de mí desaparecieron. Porque tengo una disciplina espiritual. Recitar una cita bíblica cuantas veces pueda hasta que duerma. Amén. ¿Lo hago ahora todos los días? No, ahora no lo hago todos los días, pero tomo el texto bíblico y lo practico. Te pregunto,
¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te está pasando? ¿Tienes una disciplina espiritual? Deberías. Amén. Deberías. Para mí una disciplina espiritual, hacerme acompañar de personas que sean mejores que yo y más espirituales que yo. Y busco estar con ellos una vez a la semana para fortalecerme con ellos y para escucharlos y ayudarme. Eso es una disciplina espiritual. Reunirme con gente santa. Salmo 101, verso 7 dice: pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Así que una disciplina mía es buscar cristianos que me acompañen en mi peregrinaje. Y por último, ¿quieres control en tu vida? ¿Algo que te regule? Entonces, que ese regulador sea tu obediencia a Dios a cualquier costo. Voy a obedecer a Dios, así tenga que pagar un precio por ello, pero le voy a hacer caso a Dios. 1 Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La Biblia dice: lo mejor que tú puedes hacer si quieres tener control en tu vida, decide obedecer a lo que Dios te dijo, al precio que sea. Amén. Ahora, quiero decirle dos cosas en este sentido. La primera, ya Dios te viene dando citas bíblicas desde hace tiempo, y esas citas bíblicas Dios te las vuelve a repetir, te las vuelve a repetir y te las estará recalcando. Esas citas bíblicas son mandamientos que Dios te ha dado a lo largo de tu vida cristiana. Hay citas que te han perseguido toda la vida o que aparecen de vez en cuando. Esas citas bíblicas son los mandamientos que Dios quería que controlaran tu vida, y si los has ignorado tienes que arrepentirte, porque Dios te dio esos mandamientos a ti. A otros cristianos les dio otros, pero a ti te dio esto para que regularan, controlaran tu vida. Mandamientos. Y cuando un mandamiento me controla, cuando decido obedecer a Dios en ese mandamiento al precio que sea. ¿Quiere un regulador para que usted no haga lo que dé la gana? Busque los mandamientos de Dios en su vida. Amén. Esos que Dios les viene dando. Y así como se lo dio, Dios le dio ese mandamiento al principio, tómelo tal como lo tomó la primera vez, al pie de la letra. No pretenda ahora suavizarlo, porque descubrió que el griego del Antiguo Testamento quería decir otra cosa, y entonces usted quiere suavizarlo ahora para que el mandamiento no sea rígido para usted. No, Dios le habló a usted de esa manera, y no me venga ahora con el hebreo para convertirse en un carnal disimulado, porque hay quienes quieren ahora suavizar la palabra de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, verso 7: vosotros corríais bien, porque hay quienes comienzan bien en el Señor y son buenos cristianos por un tiempo, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En el camino nos volvemos desobedientes. Hay que ir a la Biblia para que Dios, en su trato con nosotros, nos dé nuevos mandamientos. ¿Me escucharon? Debo retomar lo que siempre me ha dado, pero en este tiempo debo salir en búsqueda de mandamientos para mi vida. A lo largo de la vida cristiana, Dios nos ha dado mandamientos y tenemos que desempolvarlos quizás, o tenemos que pedir a Dios: ¿cuáles son tus mandamientos para mí ahora? Porque Dios quiere, a través de su palabra, regular y controlar nuestras inclinaciones carnales. ¿Me escucharon? Decida hoy: voy a hacer lo que la Biblia dice, voy a hacer lo que Dios me ha dicho. Haz lo que Dios te reveló y te mostró por la palabra literalmente.
Si quieres control y algo que te regule, decide que vas a obedecer a Dios al precio que sea. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie? Espero que no ande por la vida diciéndole a otro: aguántame aquí porque si no me equivoco. Espero que no le digas a otro: mira, quédate con esto porque solamente resisto 48 horas. Espero que hayan controles y reguladores en tu vida, espirituales. ¿Habló el Señor a tu corazón? Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, gracias, porque todo esto era para mí. Dile al Señor que tu Espíritu Santo traiga temor de Dios a mi corazón. Y si por vía de mi terquedad y de mi necedad necesito un poco de miedo, que así sea. En el nombre de Jesús. Padre, necesitamos que por lo menos en esta iglesia haya temor de Dios. Creyentes, temerosos de un Dios que ama, pero que también es fuego consumidor. Temerosos de un Dios que así como el Padre castiga a su Hijo, a quien quiere, así Dios también lo puede hacer con nosotros. Padre, que haya temor de Dios en los santos. Padre, que cada creyente abrace los principios cristianos que tú le has dado por la palabra, que ya los conoce, que ya los sabe, Señor. Y que tengan disciplinas diarias que puedan controlar sus vidas, que puedan regularlas y convertirlos en un Daniel que en un momento dijo: no me voy a contaminar. O en un Daniel que en un momento dado, de la manera más natural y espontánea, te adoraba 3 veces al día. Háblanos ahora y dime, oh Dios, a mí y dile a todos los presentes cuáles son las disciplinas que tenemos que abrazar ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, que aprendamos que mejor es la obediencia. Enséñanos a hacerlo. Quiero más de